Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a Juan capítulo 8 y vamos a mirar un tema, hermanos, un tema conocido. Más creemos que Dios es el que da su palabra. Y vemos en este capítulo cómo el Señor Jesús habla con la gente. Vemos cómo el Señor Jesús entabla una plática, un diálogo con fariseos y escribas, o sea, conocedores de la palabra. Aquellos que conocían de la ley y aquellos que conocían de la palabra estaban presentes ahí enfrente del Señor Jesús y empiezan una serie de discusiones, pudiéramos decirlo así, donde los escribas y los fariseos querían sorprender al Señor Jesús en algún punto que él se estuviera equivocando. Entonces, para esto ellos empiezan trayéndole a una mujer que había caído en el pecado de adulterio y se la traen al Señor Jesús y le preguntan: oye, ¿tú qué dices acerca de esto? ¿Qué piensas? La ley nos manda a matarla, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? El Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra. Algunos historiadores dicen que estaba escribiendo los mandamientos, algunos otros que estaba escribiendo Deuteronomio 6:4, pero no voltea a verlos, se queda mirando la tierra. Y lo único que les contesta es: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Estos hombres, dice que empezaron a irse uno por uno, pero llama la atención algo, hermanos, que los primeros que se empezaron a ir no fueron los nuevos, no fueron los jóvenes. Dice que los primeros que se empezaron a ir fueron los ya viejos, los que ya tenían más conocimiento. Y el Señor Jesús al final se da cuenta que todos se han ido y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Dice: no, pues ya se fueron. El Señor le dice: bueno, pues vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate cómo es de práctico y de sabio el Señor. No es como a lo mejor nosotros: bueno, ahora vas a entrar a un programa de restauración o esto. No, el Señor Jesús no fue así. El Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. ¿Ya te diste cuenta del pecado? Ahora hacia adelante, hacia atrás, nada. Posteriormente el Señor les habla, dice: yo soy la luz del mundo, a los fariseos y a los escribas. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y pues estos se quedan sorprendidos de igual manera. Se quedan sorprendidos y le dicen: no, pero como tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Tu testimonio no vale, dice. Y el Señor les empieza a explicar: bueno, es cierto, yo doy testimonio de mí, pero también hay otro a mi lado, y ese es mi Padre. Y la ley dice que por 2 testigos, entonces sí se tiene que hacer un justo juicio. Pero ellos no lo entendían, a tal grado que le preguntan: y a ver, ¿dónde está tu Padre? A ver, ¿dónde está? El Señor les dice: si me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Fíjate qué grandes verdades el Señor Jesús les estaba hablando a ellos, y ellos no entendían el lenguaje tan claro que el Señor Jesús les estaba diciendo. Por eso les da un mensaje a su incredulidad que ellos tenían. Les da un mensaje donde les dice: pues yo me voy a ir, pero ustedes en su pecado van a morir. ¿Saben por qué? Por su incredulidad, porque no han creído en mí. Eso es lo que les estaba hablando el Señor Jesús, porque no han creído en mí. Al final de estos 3 ejemplos que te estoy poniendo, el Señor termina con una cosa. Dice: porque el que me envió conmigo, en el versículo 29, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, el escritor de Juan, el apóstol, dice, hablando él estas cosas, dice: muchos creyeron en él. Bueno, creo que a lo largo de las semanas pasadas Dios nos dejó ver su buena voluntad para aquel que realmente quiere ser discípulo. Dios nos dio varios temas para analizarnos, para checarnos si realmente queremos ser discípulos del Señor. Así como a estos escribas y fariseos, dice que muchos creyeron en él. El tema de hoy es permanecer en Cristo. Y para esto vamos a tomar como base Juan 8, 31 y 32. Ya te puse en antecedente lo que estaba pasando en esos momentos, lo que estaba sucediendo,
que muchos habían creído. Probablemente a lo largo de estas semanas has tomado decisiones, has creído en el Señor Jesús, ¿sí? Bueno, fíjate aún lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, aquellos que realmente habían creído, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? En medio de toda esta plática con los fariseos, con aquellos que habían creído, y también con los que no creían, estaban ahí, en medio de esta plática, les habla de permanecer en su palabra. ¿Para qué? Si realmente querían ser discípulos del Señor. Si realmente querían ser sus discípulos, tenían que permanecer en su palabra. ¿Por qué el Señor les decía esto? Porque veía, hermanos, que habían muchos que habían creído, pero también que muchos no creían. El Señor les decía esto, entonces les aclara: mira, no basta con creer. Qué bueno que hayas creído. No, pero no basta con eso, sino que se tiene que permanecer en la palabra de Dios. Se tiene que permanecer en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en este versículo 31 marca una distinción entre los que son discípulos y los verdaderamente sus discípulos. Porque un discípulo es todo aquel que quiere aprender algo. Un discípulo es todo aquel que se acerca a alguien para aprender de él. O sea, quiere estar aprendiendo, ¿sí? Profesa ser un aprendiz de algo o de alguien, ¿sí? Pero el verdadero discípulo es aquel que se ha dado de una manera completa a su maestro, que se ha dado de una manera real, se ha rendido su vida al Señor Jesús. Los que son verdaderos creyentes tienen esta característica: permanecen en su palabra. No solamente creen, no, sino que continúan en las enseñanzas de Cristo. Vemos en estos dos versículos que hay algo que llama la atención, ¿sí? O sea, ya el Señor les está diciendo: tienen que permanecer en Cristo, no se tienen que apartar de la verdadera fe. Tienes que estar siempre ahí pegado a Cristo Jesús. Los verdaderos discípulos tienen la fe, tienen esta cualidad de la permanencia. No escuchan y después se olvidan. No, tienen que permanecer. Ahora, déjame aclararte algo. La salvación no viene porque tú permanezcas en Cristo. O sea, no son salvados por permanecer en la palabra. Fíjate bien, sino que permanecen en su palabra. ¿Por qué? Porque son salvos. Es muy diferente, porque a veces nosotros decimos: bueno, si permanezco en esto, si permanezco en las enseñanzas del Señor, si permanezco en su palabra, entonces sí voy a ser salvo. No, tú vas a permanecer porque ya eres salvo, porque te deleitas en la voluntad de Dios, porque te agrada hacer su voluntad, porque te agradan sus mandamientos, y por eso quieres estar permaneciendo en las enseñanzas de Dios. Vamos a mirar ciertas cosas, 3 cosas en estos dos pasajes. Cómo, hermanos, el carácter del verdadero discípulo de Jesús se plasma en estas 3 verdades. Fíjate, el verbo permanecer, hermano, aquí en Juan, no significa una mera continuidad. O sea, lo que te estaba yo hablando no es permanecer por permanecer. O sea, no es una mera continuidad. Bueno, aunque sea ahí, ahí la vamos pasando, aunque sea ahí de panzazo, pero ahí estamos. No, sino que aquí está hablando de una comunión. Permanecer pues en la palabra de Jesús es identificarte con ella y hacer de ella la guía, la norma de tu vida. O sea, no es permanecer así, sí, ya, no, es permanecer en ella, pero hacerla tuya, hacerla una guía de tu vida, hacerla una norma de tu vida.
y que esto te lleve a una vida de obediencia, de seguimiento constante hacia Cristo Jesús. Esto es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo, hermanos. Ahora, ser discípulo del Señor, pues tiene ciertos privilegios. El verdadero discípulo de Jesús tiene privilegios, pero necesitamos entender su palabra, necesitamos entender su voluntad. Fíjate, en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, aquí el verbo conocer, como el sustantivo verdad, hermano, significan para un judío mucho más de lo que significan para ti o para mí. Significa mucho más para el judío que para un occidental la palabra conocer, el verbo conocer. ¿Por qué? Porque ellos le daban mucho peso a esta palabra, ¿sí? A este verbo. Conocer para ellos, para un judío, era algo especial. Conocer es tener una experiencia con el objeto conocido. Ellos así lo entendían. ¿Por qué el judío entendía que era necesario tener una experiencia con el objeto conocido o con la persona? ¿Por qué? Porque mira, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, ¿qué estaba diciendo la Escritura? ¿Qué nos dice? Que tuvo una relación íntima, Adán, con su mujer, que dice, conoció. Por eso los judíos, cuando escuchaban una exclamación como esta que acabamos de leer, en Juan 8, sabían a qué se estaba refiriendo. Tenían que tener esta experiencia, tenían que tener un acercamiento, conocer a esta persona, conocer el objeto, tener realmente un conocimiento de lo que estaban haciendo, y conoceréis la verdad. Por eso cuando el Señor Jesús les dice, y conoceréis la verdad, ellos se quedan sorprendidos, porque ellos sabían qué es lo que significaba conocer. O sea, se trata del conocimiento de Dios, y esto solo se puede obtener por revelación de Dios. Así como Adán tuvo que conocer a su esposa para tener un hijo, bueno, ellos sabían que tenían que conocer a Dios para obtener esa revelación, esa respuesta a lo que Jesús les estaba diciendo. Un previo conocimiento y amor por parte de Dios. Por eso cuando los judíos leían Romanos 8:29, sabían que se estaba refiriendo, la palabra se estaba refiriendo a que el Señor Dios, nuestro Padre Dios, ya tenía conocimiento de ellos, ya tenía un previo conocimiento de ellos, y los estaba llamando a una vida santa. Los estaba llamando a ser a la imagen del Hijo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Tienes que entender esto. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, no únicamente les estaba diciendo conoceréis, sino también les estaba diciendo la verdad. La verdad en sentido bíblico no es tampoco un fruto intelectual, hermano. No es tu adecuación de tu mente a Dios, no, como lo piensan algunos. Entonces tengo que adecuar mi mente a como la tiene Jesús o a como la tiene la palabra. No, sino realmente conocer la verdad es esa sabiduría de parte de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, para hacerla una norma
de nuestra vida, para hacer esa enseñanza la norma de nuestra vida como humanos que somos. Porque a veces, hermanos, decimos, conocemos a Dios, queremos amar al Señor, amamos a Dios, pero a veces cuando tu hermano o tu hermana te hace algo, ya desconoces a Dios, ya no amas a Dios. ¿Por qué? Porque no estás amando a tu hermano, no estás amando a tu hermano, y tienes problemas, tienes fricciones con una persona. Entonces no aplicas esa sabiduría de lo alto, esa revelación del amor de Dios, esa revelación de la palabra de Dios, ya no la estás aplicando a tu vida. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2, versículo 4. Fíjate, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, conocer la verdad no es únicamente intelectual, es aplicarla a tu vida, es vivirla. ¿Sí? No, sí, yo conozco, Dios ya me ha liberado de mis pecados, pero cuando viene esto, cuando viene el problema, viene la lucha, ya no te acuerdas del mandamiento de Dios, ya no te acuerdas que Dios es amor, ya no te acuerdas que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Sí? Lo sabes intelectualmente, pero ya no lo aplicas a tu vida. Entonces, ya esa sabiduría ya pasa por alto. Por eso a veces cuando leemos allá en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo leemos o lo repetimos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. No está presente ahí la enseñanza. No está presente esa verdad, esa sabiduría de Dios encarnada en ti. O sea, tú ya no ves las cosas como Dios las ve. Ya tu perspectiva de la persona de Dios ya es diferente. Y aquel que realmente ha sido liberado, Dios lo ha hecho libre, ya no tiene que ver las cosas de esta manera, ya no las tiene que ver a su manera, ya no tiene que ver al mundo como cualquiera. Ahora tú le tienes que dar el valor que a la luz de la palabra tiene. Ahora tú tienes que ver las cosas en su verdadero valor. Y si eso hiciéramos, te preocuparía del que está perdido, te preocuparías del hermano, de la hermana, te preocuparías de aquel que no vino hoy, de tu hijo, de tu hija. Te preocuparías de ver que ese lugar que normalmente está ocupado hoy está vacío. Si realmente entendieras esa libertad que Dios nos ha dado, esa verdad que Dios nos ha mostrado. Pero también el ser discípulo del Señor Jesús trae una felicidad grande, si eres verdadero discípulo de Jesús, porque estamos mirando, la verdad os hará libres, dice. Fíjense, después de la vida que tenemos los seres humanos, y a veces, y la mayoría de los seres humanos, amamos de tal manera nuestra vida, y a veces, más que la vida, a veces el ser humano ama demasiado ser libre. Muchas personas, cuando a veces cometen un delito, un joven, un adulto, una señorita, una persona adulta, llega a cometer un delito y tiene que pasar por cierto tiempo privada de su libertad, muchos prefieren morir, prefieren matarse, porque aman mucho su libertad, la aman más que su vida. Y el Señor Jesús dice, bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Los seres humanos aman mucho la libertad, ¿no? Por naturaleza esto pasa. Pero al ignorar la verdad, el ser humano al ignorar la verdad desconoce la verdadera libertad. Fíjate qué paradoja, ¿no? Al ignorar la verdad desconoce la verdadera libertad. ¿Sí? Esa verdad que te lleva a apartarte del mundo, esa verdad que santifica,
esa verdad que nos libra del pecado. Esa es la verdad que libra de la ignorancia. Y esa ignorancia es la que a veces lleva a pecar. Estos dos, la ignorancia y el pecado, son los mayores enemigos de la libertad, hermano. Por eso el Señor Jesús les estaba diciendo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? La ignorancia, ¿por qué es enemigo de la libertad? Lo es porque impide ver la realidad, el genuino valor de las cosas. Por eso es un enemigo de la libertad. El pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia, de una pasión desordenada, de una vida desordenada. Y son enemigos de la verdad, de la libertad, perdón. Y a veces el pecador se convierte en un esclavo del pecado, porque se deja arrastrar, porque es seducido, porque es atraído por el deleite temporal, por el deleite del pecado, ¿sí? Por esa pasión desordenada. Y en lugar de ser el dueño de sus actos, se deja controlar por la pasión, se deja controlar por la emoción, ¿sí? Fíjate, pasa como cuando un caballo, que es el que debe de obedecer a su jinete, porque el jinete es el que trae las riendas, ¿sí? Y el caballo se debería de mover a como el jinete quisiera. Es el jinete quien a veces queda a merced del caballo. ¿Por qué? Porque este animal, cuando no lo sabes controlar, cuando no lo sabes aplicar el freno en su momento, pues llega el momento en que pierdes el control de él y quedas a merced de él, a lo que él, hacia donde vaya. Y si se va a estrellar a una pared, pues bueno, ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque no hay control. Así pasa con el ser humano cuando no conoce la verdad, cuando no quiere aplicar las verdades a su vida, ¿sí? Cuando no ha podido poner freno a esa carrera que lleva por perderse, cuando no ha podido poner remedio a ese pecado que lo está asediando. Vamos a Gálatas 5, vemos como la mejor expresión de la libertad, hermanos, es el servir a los demás. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira, tú fuiste llamado a la libertad, sí, pero no tienes que usar esa libertad como ocasión para tu carne. Ay, es que nada más tantito, es que poquito. No. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando tú te das a la tarea de ser útil en las manos de Dios, cuando tú te das a la tarea de decirle al Señor: mira, Señor, aquí estoy, yo quiero ser útil en tus manos, ¿sí? Aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Cuando hay eso de servir por amor a los demás, esto nos libera del peor enemigo de la libertad, que es el estar pensando en ti mismo, que es el egocentrismo, que es querer que tú seas el centro de atención y que los otros te sirvan. Pero cuando tú te estás dando por la gente, cuando tú te estás dando por Jesús, eso lo vas a hacer a un lado. Y cuando lo estás haciendo con amor, cuando lo estás haciendo no por quedar bien con la iglesia, no por quedar bien con la gente, sino quedar bien con Cristo Jesús, vas a terminar con muchas cosas, ¿sí? Vas a quitarte ese egocentrismo que en muchos hay todavía, ¿sí? Y vas a perder la idea de ser tú el centro de atención, ¿sí? Y vas a quitar de tu vida el peligro de perder tu propia vida en un intento de salvarla.
eso lo vas a hacer a un lado. Por eso, hermano y hermana, Jesús les estaba diciendo a estos conocedores de la ley, les estaba hablando muy claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿cómo podemos entender esta palabra del Señor? Mira, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 4. Ya entendimos lo que es permanecer. Ahora lo vamos a mirar un poco más aplicado a cada uno. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjate, o sea, permanecer. ¿Qué te está diciendo el Señor? Es que te quedes en un lugar o en una posición. Si ya eres discípulo, si ya Dios te mostró el camino, si ya Dios hizo la obra redentora en ti, ahora ¿qué tienes que hacer? Afianzarte en esa posición. ¿Sí? Si ya la palabra de Dios, la enseñanza, ya por su misericordia, ya ha sido puesto ahí en la vida, ahí en Cristo, esta es tu posición como discípulo. Pero para esto tienes que tener esa comunión, ese andar diario, esa comunión íntima con Jesús. Ya deberías de ahí estar permaneciendo con el Señor. Y nos pone un ejemplo este versículo, ¿verdad? El pámpano no puede llevar, fíjate bien, no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, no puede, ahí está pegado a la vid para que pueda llevar fruto. Porque por sí mismo no puede. ¿Sí? O sea, esto es que el pámpano tiene que permanecer pegado a la vid, tomando toda su savia, ahí, toda su vida ahí de la vid. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Así debemos permanecer en Cristo tú y yo. ¿Sí? Pasando tiempo en comunión con Él, pasando tiempo en oración, estudiando su palabra, pero sobre todo obedeciéndola, en comunión con un pueblo, con una iglesia que también ha sido redimida juntamente contigo, y motivándonos al amor y a las buenas obras, y siendo hacedores de la voluntad de Él. Al mantener un contacto constante con Él, somos conscientes, hermanos, de que Él mora en ti y en mí. Somos conscientes de que ahí está con nosotros y de que Él es el que proporciona los recursos, hermanos, esos recursos espirituales y también materiales. ¿Para qué? Para nuestro diario vivir. Pero estando pegados a Él. El pámpano solo lleva frutos si permanece en la vid. El cristiano, el discípulo, solo puede llevar fruto si permanece en Cristo. Si no permanece, tarde o temprano va a ver su realidad. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos deja ver que el mismo Cristo es la vid, los creyentes, los discípulos, los pámpanos. O sea, no se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vida. ¿Sí? Entendamos bien esto, hermanos. O sea, no se trata de que este pámpano tiene que vivir para la vida. No, sino que este pámpano deja fluir la vida que viene a través de la vid. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, nosotros a veces, hermanos, oramos y pedimos muchas veces de esta manera: Señor, ayúdame a vivir para ti. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Que tú le quieres ofrecer tu vida, tu forma de vivir, pero ¿sabes qué? A lo mejor lo estamos haciendo de esta manera. ¿Por qué mejor no le pedimos al Señor, Señor,
tú vive tu vida a través de mí. Señor, tú refléjate en mí. O sea, si yo a cada día me parezco a ti, va a ser mucho mejor que yo en mis fuerzas quiera vivir mi vida para ti. ¿Sí? Ayúdame a vivir mi vida para ti. No, Señor, vive tú tu vida por medio de mí. O sea, que tú reflejes tu amor, tu carácter en mí, para que yo lo pueda dar a los demás. Si no, ¿cómo? Si no, ¿de qué manera? Y luego dice, separados de Cristo, pues nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Un pámpano separado de la vid, nada va a poder hacer. El pámpano tiene un gran y solo propósito. ¿Cuál es el principal propósito del pámpano, hermanos? ¿Cuál es el principal propósito del pámpano, hermanos? ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Con ese propósito surge de la planta dar fruto. O sea, el pámpano no te va a servir para hacer un mueble bonito, un escritorio, no te va a servir para hacer una casa, porque tampoco está fuerte, ¿sí? Bueno, ni para leña te va a servir. ¿Sí? No te sirve para eso. Pero es bueno para dar fruto. Para eso está diseñado. ¿Sí? Siempre que permanezca en la vida. Bueno, el cristiano no es rescatado de la vana manera de vivir, no es rescatado del mundo, ¿sí? Para que, yo quiero ser un gran predicador, yo quiero ser un gran evangelista, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, y empiezas a echar a volar tu mente, y lo primero que decimos es que yo quiero servir. ¿Para qué Dios te llamó? Para servir. No es cierto. Dios te llamó para que seas a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ese es el principal propósito que deberíamos de tener en nuestra vida. Ser a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y con eso solucionas muchas cosas. Porque cuando tú te parezcas a Cristo, cuando yo me parezca a Cristo cada día más, vamos a mirar las cosas de diferente manera. Vas a mirar el pecado como Jesús lo veía. Vas a querer servir al mundo como Jesús quería servirlo. ¿Por qué? Porque la gloria de Jesús se va a reflejar en ti. ¿Sí? Siempre y cuando permanezcamos en Cristo Jesús. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Este texto, hermanos, es de mucha controversia para muchos. O sea, para muchos, para muchas denominaciones, iglesias grandísimas, miles de gentes. Este texto trae mucha controversia. Algunos creen que la persona que aquí se describe es un simple creyente. No es un discípulo, es un simple creyente. Sí. Es un simple creyente que cae en pecado y por consiguiente se pierde. Pero fíjate bien, esto lo mencionan muchas denominaciones, muchas iglesias que creen que el que es salvo nunca se va a perder. Salvo siempre es salvo. Entonces dicen, bueno, este cayó, este pecó, porque nunca fue convertido. Pero si leyéramos detenidamente, esta interpretación está mal, ¿sí? Ahora, todo esto contradice a muchos que creen que ningún verdadero hijo de Dios se perderá jamás. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, se va a perder algún tiempo. A ver, hermanos, ¿creen que un verdadero hijo de Dios se puede perder? Sí.
apóstol Pablo decía que él mismo temía que habiendo sido heraldo para otros, él mismo fuera iluminado. Ahí tenemos un ejemplo, pero entran dudas, surgen dudas. Porque si un verdadero hijo de Dios, hermanos, un verdadero hijo de Dios, que a cada día está esforzándose, a cada día está luchando, porque Cristo se refleje en él, volvemos al punto anterior, ¿verdad? Que a cada día se parezca su amor, su bondad, su misericordia, que a cada día vea la vida como la veía Jesús. ¿Tendrá tiempo para perderse, hermanos? Ahora, de acuerdo a la Escritura, aquí nos está hablando de un verdadero creyente, de un cristiano, nos está hablando, pero lo estoy poniendo como ejemplo para muchos que pudieran decir que un verdadero creyente se puede perder. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos tienen la teoría de que un buen testigo de Jehová puede hacer caer a un verdadero hijo de Dios. ¿Ustedes creen eso? Partiendo de esa verdad, hermanos, un verdadero hijo de Dios no puede ser tropezado por ninguna religión, hermanos. ¿Sí? Ahora, sí puede tener un descuido, pero necesitamos estar pegados a la vida. Por eso el Señor decía: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, podemos mirar una posición y la otra, ¿sí? Muchos creen que la persona que aquí se describe, pues no es nacido de nuevos, no es nacido de nuevo, no es un verdadero creyente, ¿sí? Pero esta parte que estamos leyendo, esta sección que estamos mirando, trata de verdaderos cristianos, trata de verdaderos hijos de Dios. Y el tema es permanecer y dar fruto, pero pudiera ser que a través de la negligencia alguien no permanece pegado a la vida, alguien no permanece junto a Cristo. Entonces, este cristiano pierde contacto con Cristo y poco a poco se va haciendo a un lado, ¿sí? Ahora, esto tú lo puedes mirar. A cada momento tú ves ejemplos de personas que empezaron con mucho fuego, con mucho deseo de servir a Dios, pero pasado un tiempo empiezan a descuidar sus deberes para con Cristo Jesús, empiezan a descuidar sus responsabilidades espirituales, ¿sí? Cuando te conviertes, ese primer amor está ahí a flor de piel, hermanos. Quieres orar, quieres cantar, quieres leer la palabra, estás con ese fuego, con ese deseo de conocer más a Dios. Y van pasando los días y muchos empiezan a enfriarse y empiezan a descuidar su comunión personal con Dios y empiezan a descuidar su lectura bíblica. Ya no les atrae mucho el congregarse. Ya no es un deleite el venir, el saludar al hermano, a la hermana, el platicar con él, el decir: fíjate que le prediqué a mi amiga, le prediqué a mi amigo, le prediqué a mi compañero. Ya no. ¿Qué está pasando? Poco a poco esa comunión con Dios se va enfriando. Ahora, ¿esto culpa de Dios? No, culpa de uno mismo. Culpa de aquel que no alcanza a entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, el Señor nos dice: tienes que permanecer, ¿sí? El que en mí no permanece, ¿sí? El que en él no permanece no puede dar fruto. O sea, se van secando poco a poco y al final los terminan recogiendo y van a parar donde no estaban, donde no habían contemplado terminar por la eternidad, en el fuego eterno, ¿sí? Pero no es voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, pues tengamos cuidado, no sea que nos vaya a pasar esto, no sea que al final el Señor venga a tu vida y a mi vida como aquella higuera que se acercó al Señor Jesús y le dijo: fue a buscar fruto y no lo encontró. No lo halló,
Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es el secreto de una vida cristiana, de un creyente que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Esa permanencia en la oración es el secreto del éxito. Aquí nos está diciendo. Ese es el secreto de tener éxito en tu oración, como permaneciendo. Porque cuanto más cerca permanezcas del Señor, ¿sí?, tanto más aprenderás a pensar y a actuar igual que Él. Cuanto más relación tengas con Él, cuanto más le conozcas por medio de su palabra, tanto más entenderás su voluntad. Comprenderás cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cuando más nuestra voluntad concuerde con la idea, con la mente de Cristo, estaremos más pegados a Él. ¿Sí? Cuando más estemos en comunión con Él, vamos a estar seguros de que nuestras oraciones, nuestras peticiones van a ser oídas, van a ser contestadas. ¿Pero cómo? Estando pegados a Él. ¿Sí? Cuando la vida del discípulo se va pareciendo más a la de Cristo Jesús, vas actuando más de esta manera, no van a venir las dudas, hermano. No van a venir esas dudas de si estarás bien o estarás mal. No vendrán esos titubeos. No. Va a haber paz, va a haber amor, va a haber paciencia, va a haber gozo, va a haber benignidad. Porque esos son los atributos que tenía el Señor Jesús en su vida. ¿Sí? No vas a estar un mes arriba y otro mes abajo. No. Va a haber una estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque a cada día Cristo se va reflejando en ti. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando los hijos de Dios, hermanos, vamos tomando la semejanza de Cristo Jesús ante el mundo, ante nuestra familia, ante la iglesia, el Padre es glorificado, el Señor es alabado, ¿sí? La gente, tu familia, el mundo, tus compañeros se ven obligados a reconocer que a ese Dios que tú tienes ha de ser un gran Dios. Porque muchos de nosotros nos conocieron de una manera, nos conocieron como pecadores, nos conocieron cuando ofendíamos a Dios, y cuando Dios vino a tu vida y la cambió, la gente se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que Dios de lo vil, de lo menospreciado, pueda transformar gente y hacerla útil en sus manos? Y no les queda más que reconocer que tenemos a un gran Dios a nuestro lado. ¿Sí? Cuando vio que cambió tu vida, a lo mejor andabas robando, adulterando, ahí una vida de pecador malvado que teníamos todos nosotros, y todos fuimos así, hermanos, ¿sí? Y ahora la gente te conoce porque a lo mejor eres piadoso, eres amoroso, tienes gozo en tu vida, ¿sí? Tienes paz en tu vida. Pues ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? Y muchos se preguntan eso. Y dicen, ¿a poco sí? Dios es tan grande que puedo cambiar tu vida. Y sí, hermanos, así es nuestro Dios, ¿sí? Y Él les está diciendo aquí en este versículo, con esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, no está, fíjate bien, en este texto ya no está diciendo, bueno, hay con cualquier cosita te puedes conformar, hay con cualquier una pequeña uvita. No, hermanos, aquí dice que llevéis mucho fruto y seáis así, dice, mis discípulos, y seáis así mis discípulos. ¿Esto qué significa, hermanos?
que cuando permanecemos en Él, demostramos que somos sus discípulos, que somos sus verdaderos hijos. Otros van a mirar tu vida y van a ver que eres un verdadero discípulo de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a parecer a Él. Por eso, porque te vas a parecer a Él cada día más y más. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer. Sí, hermano y hermana, comprendiéramos estas palabras. Como el Padre me ha amado, dice. El amor que Jesús ha tenido por ti y por cada uno de nosotros es el mismo que el amor del Padre tuvo para Él. Fíjate, si entendiéramos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, caeríamos en adoración a Dios, hermano. Porque cuando tú entiendes estas palabras, cuando tú entiendes de qué manera te amó Jesús y de qué manera amó Dios a Jesús, te darás cuenta de que este amor no se puede comparar con nada. Te darás cuenta que fuimos muy amados por el Señor Jesús. ¿Sí? Te darás cuenta que el mismo amor que tuvo Dios para con Jesús en caridad fue tan grande, fue tan vasto, tan amplio, tan profundo, hermano, que sobrepasa todo entendimiento y que nunca, por más que nos esforcemos, puede ser plenamente comprendido por ninguno de nosotros. Porque si esto fuera, caería rendido a Él, hermano. Caeríamos rendidos al entender ese amor que reflejó la vida del Señor Jesús para contigo y para conmigo. ¿Sí? Permanecer en mi amor, dijo nuestro Señor. Deberíamos seguir siendo conscientes de ese amor, de ese gran amor, y gozándonos de Él en nuestras vidas, hermano. Un gran amor que por mucho que nos esforcemos, creo que no vamos a llegar a entender, hermano. Ese amor tan grande que primero tuvo Dios con Cristo Jesús y luego lo reflejó a su iglesia, lo reflejó a sus discípulos. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate, la primera parte de este texto nos dice cómo podemos permanecer en su amor, ¿verdad? Si guardares mis mandamientos. Entonces, nos dice claramente cómo podemos permanecer en ese amor, guardando sus mandamientos, su palabra. No hay otra manera de estar en paz con Cristo, no hay otra manera de ser feliz en Cristo, sino en confiar y en obedecer. No es cuestionar, no es ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo? No, es tener fe en que todos sus mandamientos, toda su palabra es para bien en nuestra vida. Entonces es confiar y obedecer. Por eso nos está diciendo de qué manera podemos permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Pero la parte segunda del texto nos dice así: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, la segunda parte es que tú y yo, el Señor Jesús está poniendo delante de nosotros ese perfecto amor, ese amor que Él tuvo para ti, para tu vida. Nos pone como ejemplo la segunda parte al Señor Jesús. Este es el estándar que deberíamos seguir tú y yo. El Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Todo
todo lo que Él hizo en esta tierra, lo hizo en obediencia ¿a quién? A su Padre Celestial, ¿sí? A la voluntad de Dios. Él permaneció en ese constante disfrute, en ese constante goce del amor del Padre. O sea, nada se interpuso para que este amor fluyera a través de Él. Nada se interpuso en su vida para que entorpeciese ese dulce amor que Dios le estaba mostrando a Él y Él le estaba mostrando a la gente. No había nada que se interpusiese en Él. Nada ahí en su conciencia que Él pudiera estar cuestionando. No, tenía una comunión tan clara, tan amplia con Dios, que decía: permanezco en su amor, permanezco en ese amor que Él me mostró. Y aún estando a punto de morir, estaba mostrando ese amor para con la humanidad, al decirles: perdónenos, no saben lo que hacen. ¿No es ese un amor tan grande de Cristo Jesús para cada uno? ¿No es ese un amor plasmado en una vida humana para decirnos a ti y a mí: sí podemos ser discípulos de Jesús? Pero ¿sabes cómo? Permaneciendo en comunión con Él, es siendo constantes en esa comunión. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieres hacer tú al ser discípulo de Dios? ¿Quieres ser agradable a Dios? Tienes que permanecer en su palabra. ¿Quieres ser útil a Dios? Tienes que permanecer en las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Queremos ser un verdadero discípulo? Debemos de dar fruto, porque con ese propósito Dios te está llamando. Con ese propósito Dios te ha llamado a lo largo de estas últimas semanas. Ahora bien, el llevar fruto, fíjate bien, el llevar fruto no es lo mismo que producir fruto. ¿Sí? No es lo mismo que producir fruto. El llevar fruto es dejar que la bendición de Dios fluya a través de tu vida. El llevar fruto es eso, es dejar que la bendición de Dios fluya a través de tu vida. Producir fruto es querer hacer las cosas en tus fuerzas, a tu manera. Bueno, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. No quieres producir fruto. Deja que Jesús sea el que produzca en ti el querer como el hacer. Deja que Jesús se refleje a cada día en ti. Deja que la vida de Jesús fluya por tu vida. Solamente de esa manera vamos a ser agradables a Dios. Sí. La gran pregunta es: ¿tú cómo haces las cosas? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Por amor o por obligación? ¿Cómo estás queriendo llevar ese fruto? ¿Dejando que la bendición de Dios fluya a través de ti? ¿O queriendo producir fruto a tu manera? El Señor Jesús fue muy claro con esta gente. Esta gente que conocía la palabra de Dios. Esta gente que conocía la ley de Dios. ¿Sí? Mas sin embargo Él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojalá que la verdad te haya quedado clara en mí. Ojalá te haya quedado muy claro que el que está haciendo el llamamiento es Cristo Jesús. Porque si tú no lo crees así, el tema que vamos a predicar la próxima semana,
te va a servir de mucho. Sí. La próxima semana es una pregunta que viene a nuestra vida. ¿El bautismo es una opción o un mandamiento? Ora para que Dios sea el que te lo muestre, porque solamente de esta manera podemos entender que todo esto ha venido de parte de Dios para crecer en Él, ¿sí? Y que el Señor sea el que te hable a lo largo de la semana, y el Señor sea el que te guíe, y que cada día más y más te afiances de la vida y de la palabra del Señor Jesús. Meditemos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque a través de tu palabra nos muestras la verdad. A través de tu palabra nos dices qué es lo que tenemos que seguir haciendo, si realmente hemos entendido lo que tú estás pidiendo de nosotros. Si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos. Y conoceremos la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Libres para amar, Señor. Libres para servir. Libres para interceder por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia. Por aquel que estamos viendo que poco a poco se está alejando de ti. Que poco a poco, Señor, está cayendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hemos entendido que tenemos que permanecer pegados a ti? ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hemos sido liberados a lo mejor de ese yo personal, liberados a lo mejor de esa carga que venimos arrastrando? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, tú nos dices que tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y queremos caminar por ese camino. Y queremos tener esa verdad en nuestra vida. Sí. Y queremos caminar sobre esta tierra con tus verdades, con tu palabra aplicada a nuestra vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ya no a vivir nuestra vida para ti, Señor, sino a que tú vivas a través de nosotros, a través de seguir tu ejemplo, a través de parecernos más a ti, Señor. Padre, a lo mejor entendemos por qué mucha familia o muchos conocidos no quieren buscarte, porque no han visto esa libertad, no han visto esa vida consagrada a ti, no han visto esa permanencia de nosotros siendo fieles a ti, a tus mandamientos, a tus ordenanzas. Pero aquí estamos, Señor, y queremos estar apercibidos de lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a permanecer pegados a esa vida verdadera. Gracias, amado Jesús. Dale vida a tu palabra aún más, Señor. Explícale a cada uno de mis hermanos aún más de lo que yo no pude hacer, Señor. Amplíales más, Señor, tu palabra, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad. Limpia mi conciencia